Voy a compartir pantalla, entonces cualquier cosita, si tienen algún comentario o alguna duda, yo les agradecería que me interrumpan y me pidan la palabra. Ok, bueno, el día de hoy corresponde la tutoría número 3, ¿verdad? Que del curso Dinámica Familiar en el proceso del desarrollo de la niñez. Mi nombre es Laura Barrientos Gamboa, yo soy una de las tutoras que compartimos este curso y para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Cuando yo doy tutorías, a mí me gusta hacer la tutoría en dos partes. Me gusta conversar primero sobre la actividad evaluativa del módulo que estamos desarrollando y luego me gusta hacer un repaso sobre algunos temas del módulo que me parece que son relevantes. Entonces, vamos a empezar con el tema de la actividad evaluativa. Y es muy importante que el día de hoy ustedes puedan evacuar las dudas que tienen, porque esta actividad evaluativa se las trae, ¿verdad? Es un foro de análisis que se va a realizar en 3 partes. Y es muy importante que quede claro el día de hoy para que cuando llegue el momento de hacer las intervenciones en el foro, ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, a partir de esta semana, del 13 al 19 de octubre, ustedes van a tener la primera participación en el foro. Eh, Luego vamos a tener la segunda participación en la semana del 20 al 26 de octubre, o sea, la próxima semana, y una tercera participación en la semana del 27 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, ustedes tienen chance de hacer esas participaciones hasta el último día a las 11:59, que es la hora del servidor de la UNED. Este foro tiene del valor total del curso, ¿verdad? Que es un 10, tiene un valor de 2%, pero se califica con la escala del 1 al 10. Entonces, ¿en qué consisten estas participaciones? En la primera participación, o sea, en esta primera semana, lo que corresponde es que cada uno de ustedes pueda enviar al foro un caso hipotético o un caso real, ¿verdad? O sea, ustedes lo que tienen que hacer es repensar un caso específico que refleje una situación familiar de un o de una estudiante en edad preescolar, ¿verdad? En este caso, ustedes, puede ser algo que ustedes conozcan, no sé, el hijo de una vecina o el lugar donde ustedes trabajan, ¿verdad? Que se presente algún caso, ¿verdad? Que tenga algunas especificaciones. Dice que este caso debe describir aspectos de ubicación de la persona estudiante, o sea, en dónde es que se encuentra esa persona estudiante, las personas con quienes convive, aspectos significativos de la vida afectiva de esa persona, aspectos de comunicación y de límites. Es muy importante que para poder desarrollar este caso ustedes puedan hacer uso de las lecturas que se les ha facilitado en la plataforma, porque cuando hablamos de comunicación, de vida afectiva, de límites, eso está en las lecturas que ustedes tienen acceso. Entonces, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que necesitan desarrollar en el caso. Tienen que plantear alguna situación de crisis que presente la familia, además de los recursos familiares y sociales con los que cuenta esta persona menor de edad. La idea es hacerlo tipo narración descriptiva de un caso. No es necesario que todos esos elementos que se les pidieron en el párrafo anterior estén en orden, sino que ustedes puedan darle un sentido lógico a la descripción del caso, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir, José es un niño de 5 años que vive en la zona de Guanacaste, en una comunidad llamada tal.
él se observa que es un niño muy disperso, muy retraído. Se ha observado que la familia es un poco ausente en el proceso educativo y ahí ustedes van describiendo el caso, ¿ok? Incluyendo todos esos aspectos que se les plantea, ¿verdad? Vida afectiva, con quién convive ese niño, cómo es la comunicación que tiene ese niño con las personas con las que convive, si es un niño que tiene límites, si no tiene límites, qué tipo de autoridad hay en esa familia, ¿verdad? Todos esos aspectos ustedes los van a encontrar en las lecturas del módulo 3. Y hasta aquí llega la participación de esta semana. Es solamente transcribir en el foro el caso que ustedes van a plantear para que sea de análisis para el resto de sus compañeras. Y entonces aquí es donde viene la participación de la semana 2. Dice que en esta semana lo que tienen que hacer es agarrar de los casos que han colocado sus compañeras en el foro y ustedes van a escoger uno de todos y hacer un análisis que le permita describir estos puntos. Datos de la persona menor de edad, la conformación del grupo familiar, el tipo de familia, que si es nuclear, que si es extensa, que si es monoparental, que si es una familia reconstruida, etc. Donde ustedes puedan identificar cómo son esos vínculos afectivos y de comunicación, cómo es el establecimiento de límites y las pautas de crianza, las crisis y las tensiones familiares, las capacidades adaptativas y las redes de apoyo con que cuenta ese niño y la familia. ¿Cuáles técnicas utilizarían ustedes como docentes para intervenir este caso? Y por último, tienen que plantear una estrategia de intervención como docente de preescolar ante las situaciones expuestas en ese caso. Al menos dice que tienen que colocar 2 acciones que se expliquen en un párrafo con un sentido, con sentido completo de cada una, ¿verdad? En un párrafo ustedes van a poner cuáles son esas 2 acciones. Y agrega además la instrucción que si en el caso de que si ustedes eligen un caso y no cuenta con algunos elementos que están solicitados en los puntos del 1 al 8, entonces usted pone que no se evidencia información al respecto. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok. Y en la última semana, ustedes van a agarrar al menos 2 análisis y propuestas que han realizado sus compañeras y los van a comentar. Dice que tienen que leer la propuesta realizada por cada compañera y brindar un comentario de retroalimentación constructiva a partir del sustento teórico de las lecturas propuestas en el módulo. Aquí ustedes van a hacer uso del material bibliográfico que se les ha sido facilitado. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, esta actividad evaluativa es muy dinámica porque primero ustedes van a plantear el caso. Luego van a agarrar otro caso de otras compañeras y lo van a analizar a la luz de los puntos que ya se les expusieron. Y finalmente van a agarrar esos análisis de la semana 2 y van a revisar al menos 2 de las propuestas que realizaron sus compañeras y las van a comentar a la luz de la teoría. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos entendiendo bien cómo es la dinámica de la actividad evaluativa número 3. Sí, profe, todo muy bien explicado. Ok, listo. Y bueno, en las instrucciones viene la evaluación de cómo es que se va a calificar el trabajo. El trabajo tiene un valor de 50 puntos, ¿verdad? Distribuidos entre esos ítems, ¿verdad? Entonces, en la primera participación, ya el solo hecho de ustedes plantear un caso con los elementos que se les está pidiendo, ya cuentan con 12 puntos. En la segunda participación, cuando ustedes hacen la lectura,
¿verdad? Y elaboran el análisis, si cumplen con todos los puntos, tienen 24 puntos. Y en la última semana, que es la retroalimentación que tienen que hacer de los otros casos que analizaron, tienen 8 puntos. Y por último, se les va a dar 6 puntos a la luz de la creatividad, redacción y la ortografía. Es muy importante que ustedes puedan utilizar las lecturas porque, chicas, esto que se les está pidiendo en el foro está en las lecturas. A mí me preocupa mucho cuando la gente empieza a utilizar bibliografía que no es la del módulo, porque siento yo, ¿verdad? Es un criterio muy personal que a veces la gente no quiere revisar el material bibliográfico. Y vieras que es tan fácil si ustedes revisaran el material bibliográfico porque la actividad evaluativa te va a calificar con base en eso. Entonces, mi recomendación, realicen las lecturas porque cuando ustedes vean las lecturas, ustedes van a entender qué es lo que tienen que hacer en este trabajo. Y bueno, como les decía, del 10% que vale la nota del curso, este representa un 2%. Marilyn. Profe, por ejemplo, hay una segunda parte, digamos, el caso que yo agarré, tal vez no trae establecimiento de límites y pautas de crianza que valen 3 puntos, me los van a dar igual, si el caso no lo trae. Porque digamos que una compañera sí tiene todo, pero ya varias compañeras le comentaron a ella, entonces yo tengo que comentarle a otra compañera que tal vez no tiene ningún comentario. Sí, el caso queda el análisis de ustedes, ¿verdad? Yo les recomendaría en todo caso que realicen por lo menos la lectura de al menos 2 o 3 casos y que ustedes puedan ir identificando y con el cual ustedes se sienten más cómodas para realizar el análisis. Lamentablemente, no sé, digamos, no sé si Jason o María Laura tendrán algún otro criterio al respecto, pero si ustedes eligen un caso que no tiene esos elementos, yo pensaría que la nota no se le podría asignar de manera completa. No sé, le consulto más bien a los compañeros el criterio de ellos. Buenas noches, Laura, yo opino igual que usted y que tiene que ser apegado a lo que viene en la lectura, porque para eso está el material disponible dentro de la plataforma, ¿verdad? Para que los estudiantes lean, para que van a Ujú. buscar información en otros lugares si se les está brindando el material. En cuanto a la consulta de la estudiante, yo considero que si para mí en el foro una de las compañeras pone un tema en el cual yo tenga experiencia o ya he hecho una tarea elaborada y quiero comentarle a ese, yo creo que aquella compañera que no tenga comentarios no está mal, ya y cada quien va a ir afín a lo que le parezca que tenga más experiencia o conocimiento en el tema y decide, de qué sé yo, si Laura tiene un tema que a mí me gusta y 10 personas le comentaron a Laura y solamente una a María Laura, pues yo creo que en esa parte no habría problema desde mi criterio, ¿verdad? En ese Ujú. sentido. Sí, acá Jason, más bien creo que la consulta de la compañera es porque en la instrucción dice que si alguno de esos puntos no los desarrolla la compañera que hizo el caso en la primera semana, dice que en la instrucción dice que se coloca, no se evidencia información. Entonces, a la hora de hacer la calificación, cada rubro tiene un valor porcentual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en el caso de la primera participación, la muchacha, la estudiante, no habla sobre crisis y tensiones familiares, la estudiante lo que me pregunta es, ¿se me asignan esos 3 puntos a pesar de que yo pongo que no se evidencia? ¿O me ponen 0 porque no estoy haciendo el análisis a partir del tema? Por eso es que yo creo que lo recomendable es que ustedes puedan leer al menos 2 casos que ustedes puedan identificar que sí podrían hacer el análisis completo. Ah, bueno, está bien, profe, muchas gracias. Entonces, no importa que, digamos, el caso que yo quiera tenga 10 comentarios, ya puedo hacer el mismo porque se cuenta con todos los datos que necesito. Exacto, exacto, sí. Exactamente, sí. Ujú.
Perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta al respecto, porque ya lo que sigue es el repaso, ¿verdad? Entonces, más bien me gustaría ver si hay más consultas sobre el trabajo que tienen que hacer o si realmente todo está completamente entendible, porque si es complejo, ¿verdad? Hacer un foro de participación en 3 semanas es un trabajo que demanda mucha atención y tiempo, ¿verdad? Entonces, perdón, sí quisiera que quede completamente claro para que no hayan malos entendidos. Nada más tener claro, digamos, estas fechas, ¿verdad? A mí me parece que es fundamental que ustedes puedan tener estas fechas bien calendarizadas porque em, los foros se cierran el domingo a las 11:59. Cada domingo de cada semana, ¿verdad? El foro se cierra a las 11:59. Entonces tienen suficiente tiempo, tienen de lunes a domingo para hacer su participación en el foro. Profe, en este caso el último sería sábado, 1 de noviembre es sábado, para aquello Vamos a que no se ver. vayan a confundir. Yo abrí aquí el calendario, pero no me fijé en 1 de noviembre. Ay, espérese. Sí, tiene razón, 1 de noviembre, sábado. Ujú. Entonces, eso también es algo que ustedes tienen que revisar. Nada más déjenme revisar en la plataforma que efectivamente sea sábado. Bueno, es que aquí no lo puedo observar bien. Pero bueno, sí, así lo dejó la compañera Silvia, ¿verdad? Del 27 al 1 de noviembre. Entonces, este cierra un día antes, la tercera semana. Esto es muy importante que lo dejen ustedes debidamente anotado en sus agendas. Y tratemos como de no dejar su participación hasta el último minuto, ¿verdad? Porque a veces pasa que tienen que entregar un trabajo y ese día se nos fue la luz, no hay internet o pasó algo, una emergencia familiar y al final no realizan la participación o no envían el trabajo. Entonces, tratar de no hacer las cosas como al límite. En realidad, esto está bastante bastante bonito porque entonces ustedes, es una forma de que ustedes puedan llevar a cabo eh, la llevar la teoría a la práctica, ¿verdad? No es simplemente leer que una familia homoparental es tal y tal y tal, ¿verdad? Sino que ya cuando ustedes lo pueden ver descrito en un caso, ustedes van a comprenderlo de una manera más fácil. Entonces, bueno, si no hay más dudas al respecto, vamos a hacer un breve repaso sobre los temas de este módulo, ¿verdad? Que es el papel de la familia en el desarrollo de la niñez. Ahí me van interrumpiendo, ¿verdad? Si tienen algún comentario que realizar. Como hemos visto en las otras tutorías, ¿verdad? El tema de familia y una conceptualización de familia es muy diverso, ¿verdad? Algunos autores indican que la familia es la célula fundamental de la sociedad, otros dicen que es un entorno determinante para el desarrollo del individuo, es la primera instancia socializadora de nuestro transcurso vital. Una un poco más compleja, una definición más compleja nos dice que es un sistema de parentesco, conyugal, residencial, doméstico.
cuya estructura sigue estando desigualmente distribuida en sus roles sexuales, en el ejercicio del poder y de todas aquellas acciones sociales que determinan su dinámica. Y bueno, encontramos otra definición que nos dice que la familia es la unidad básica de un grupo mayor. O sea, nosotros somos la base de la sociedad. Entonces, vamos a encontrar diferentes concepciones de familia también desde aristas diferentes, ¿verdad? Vamos a encontrar que desde el punto de vista antropológico se entiende a la familia como un grupo social en el que persisten lazos filiales de consanguinidad. Está caracterizado por funciones básicas como la reproducción, la cooperación, la economía entre sus miembros y en tener un lugar de residencia común. Desde el punto de vista demográfico, dice que el interés de la familia se centra en otros aspectos tales como en la composición de estas familias, en cuanto a al número de miembros, género, sexo, ¿verdad? Todos esos datos que nos puede brindar la familia y que nos permite hacer análisis de manera más general. Y desde el punto de vista educativo, dice que el énfasis no está centrado en que la familia unida a través de lazos de, perdón, dice que el énfasis no está centrado en que la familia unida esté unida por lazos de consanguinidad. En este grupo también dice que caben personas que aun cuando no se comparten lazos de sangre pueden compartir el mismo techo, porque hay interacciones, hay relaciones que de alguna manera afectan de manera recíproca todos esos lazos familiares, ¿verdad? Todas esas relaciones sociales que podemos desarrollar a lo interno del grupo familiar. En el 2013, la ONU propone un concepto de familia, ¿verdad? Donde dice que considera a la familia como un elemento que aglutina a las sociedades y las relaciones entre las generaciones como una entidad viva entre los miembros, ¿verdad? Que son partícipes de este grupo, que tienen diferentes edades, hay interacciones con generaciones diferentes y también se establecen relaciones dinámicas. En las lecturas vamos a encontrar muchas definiciones de muchas formas en las que nosotros podemos agrupar a las familias. Hay una lectura de Guadalupe Ávila, que si ustedes la leen es bastante compleja porque clasifica a la familia en todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, yo no voy a ahondar en estas clasificaciones de familia porque si no, no terminamos hoy, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un análisis un poco general de estos tipos de familia a la luz de diferentes autores, ¿verdad? Podemos encontrar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasifica a las familias de acuerdo al matrimonio, ¿verdad? Si son enlaces monógamos, o sea, solo dos personas o polígamos, ¿verdad? También los agrupan según la zona de residencia. Entonces aquí, bueno, ellos discuten, hay un tema de que si la nueva familia, ¿verdad? Viven con los papás, que si viven solos, que si viven largo, que si viven cerca, ¿verdad? Eso también es importante para esta comisión. También dividen la familia según el reparto de la autoridad entre los sexos, ¿verdad? Por naturaleza, creo que todos hemos venido de un sistema patriarcal, ¿verdad? Donde el hombre es el que tiene la mayor autoridad, ¿verdad? Pero eso ha venido evolucionando. Entonces, esto también es importante que nosotros podamos analizarlo, ¿verdad? Y luego, según el sistema familiar, dice que son los sistemas fundamentales, puede ser el nuclear y el otro extenso. Ahorita hablamos de qué es una familia nuclear.
Bueno, entonces tenemos también que la CEPAL hace otra clasificación, ¿verdad? Y nos habla de las familias nucleares. Y bueno, de la familia nuclear, que es en teoría papá y mamá e hijos, ¿verdad? Igual vamos a encontrar muchas desagregaciones, ¿verdad? Entonces podemos encontrar una familia nuclear que sería la pareja sin hijos, ¿verdad? Que está conformada por el jefe o jefa y su cónyuge, no tienen hijos, no tienen más familiares y no hay, digamos, personas adicionales. Básicamente estamos hablando de una familia de 2 personas. Pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo. Luego tenemos las familias nuclear, pero con hijos. De ahí tenemos un elemento adicional, ¿verdad? Que son la llegada de los hijos. Entonces, en este caso sería jefe o jefa, cónyuge y los hijos, 1, 2, 3, los que sean, ¿verdad? Pero sin familiares adicionales o personas allegadas. Y también tenemos otro tipo de familia nuclear que incluye, además de los hijos, que en este caso, perdón, es la nuclear monoparental, o sea, esta solo tiene una jefatura y está compuesta por esa jefatura y los hijos. No tienen más familiares, no tienen vecinos, amigos que vivan en la misma casa, ¿verdad? Entonces tenemos la nuclear sin hijos, nuclear con hijos y la nuclear monoparental, que es con solo una jefatura. Es solo un miembro, papá o mamá. Luego vamos a encontrar otro tipo de familia que es la que llamamos extendida y aquí también, ¿verdad? Vamos a encontrar esas variables. La extendida sin hijos, pero que hay otros miembros de la familia y y no familiares. Entonces, por ejemplo, una familia nuclear, pero una familia extendida sin hijos puede ser eh, una persona que viva con su papá y su mamá, ¿verdad? Entonces, esos son la familia extendida, pero ya él de manera independiente o ella de manera independiente, pero sin hijos. Luego tenemos el extendido con hijos, que es el caso de que si yo tuviera hija, ¿verdad? O un hijo o una hija y tengo pareja, yo puedo vivir con mis papás y somos 2 familias diferentes. Somos 2 familias nucleares que se juntan y conforman una familia extendida. Y luego tenemos la extendida monoparental, o sea, solo una jefatura, ¿verdad? Con hijos o sin hijos, y además hay otros familiares y pueden incluirse otros que no son familia. Luego tenemos la familia compuesta. Dice que en esta se distingue el compuesto nuclear conformado por hogares nucleares con otros no familiares y el compuesto extendido, el cual está conformado por hogares extendidos con otros no familiares. Esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. La familia compuesta son familias nucleares que no tienen lazos consanguíneos, ¿verdad? Sino que son que tal vez yo me junté con una amiga que tiene pareja y tiene hijos y yo vivo con ellos, con mi pareja y con mis hijos, ¿verdad? Entonces es una familia compuesta. Luego tenemos la familia unipersonal, que es la familia que solamente tiene una jefatura, que esto es como cuando yo decido independizarme, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mi papá y a mi mamá, muchas gracias por todo, ya yo tengo estudios, tengo trabajo estable, creo que me voy a independizar y busca un apartamento y se va a vivir solo. Esa es una familia unipersonal. Y luego tenemos, dice tipo de familia sin núcleo. Dice que está conformado por un jefe o jefa eh, solo con familiar o un jefe solo con un no familiar o jefe o jefa solo con familiar y no familiar. Esta también es muy fácil, ¿verdad? Es parecida como en la familia compuesta, ¿verdad? Nada más que no hay lazos familiares.
Esto es, como les decía, ¿verdad? Es como leer un trabalenguas, pero cuando ya usted logra ponerle nombre a las personas, ustedes pueden ir identificando cómo estas familias se vienen componiendo, ¿verdad? Esto es muy importante porque en el trabajo que ustedes van a desarrollar, en el caso que ustedes van a desarrollar, tal vez ustedes no lo vayan a decir, voy a hacer un caso con una familia compuesta o con una familia extendida. Simplemente ustedes desarrollan el caso y dicen, bueno, José vive con su mamá y su abuelita. em, y además la mamá tiene un novio que ocasionalmente se queda a dormir en la casa de José, ¿verdad? Ustedes están describiendo una situación familiar. em, Muy particular, pero en el segundo análisis que ustedes van a hacer, ustedes van a decir, ah, mira, José vive con la mamá y con la abuelita. Y a veces llega una persona que es de afuera y se queda durmiendo en esa casa. Ya ahí estamos hablando de una familia extendida, ¿verdad? Entonces ustedes cuando hacen su análisis, ustedes se van a dar cuenta que es una familia extendida y ahí tienen la teoría que les va a fundamentar por qué ustedes consideran que es una familia extendida o por qué consideran que es una familia compuesta. ¿Ok? Entonces, esto es muy fácil de comprender cuando ya usted puede darle personajes al caso, ¿verdad? Luego Sánchez, que también está en las lecturas, hace otra categorización, pero ya esta persona se vuelve como muy minuciosa al hacer estas categorías de familias, porque habla de nuclear, de extensa, con padres separados, con compuesta monoparental, familias con hijos adoptivos, familias sin hijos, familia homoparental, familia de personas mayores, familia unipersonal y familias con mascotas, ¿verdad? Esto es muy común ahora porque ya hay personas que desde muy jóvenes han decidido no tener hijos, ¿verdad? Y es una decisión totalmente aceptable. Entonces, las conformaciones familiares ahora son muy particulares porque han integrado a las mascotas dentro de la dinámica familiar. Em, y les voy a dar un ejemplo que a mí me pasa muy a menudo. Nosotros, mi familia está conformada por mi esposo, mi hijo y yo, y tenemos un perro. Cuando nosotros adquirimos al perrito de nosotros, queríamos como tener una vida un poco más activa y nos integramos a un grupo que se llama Perro Aventurero, ¿verdad? Entonces en Perro Aventurero hacen giras mensuales, cada 2 meses más o menos, a diferentes lugares donde usted puede interactuar con otras personas, con sus mascotas, que puede compartir en lugares al aire libre, que puede hacer un picnic, etcétera, hace caminatas y todo. Em, Cuando nosotros asistimos al primer evento de estos, em, mi hijo era de los pocos niños que habían en ese encuentro, ¿verdad? Porque la mayoría de gente que andaba era solo gente con sus perros. Entonces no habían niños dentro de ese evento. Entonces, esto es parte de la evolución que ha venido manifestando los cambios en las dinámicas familiares, ¿verdad? Son familias o que deciden del todo no tener hijos o que deciden tener menos hijos, ¿verdad? Muchos de nosotros pudimos haber sido criados con familias muy grandes, con muchos hijos, y en el caso particular nuestro, nosotros decidimos que un hijo era más que bueno, es lo que podemos eh, mantener porque nosotros queríamos tener una buena calidad de vida y entonces se nos complicaba tener más hijos, ¿verdad? Yo creo que en este momento en particular, la persona que tiene más de 3 hijos es una persona muy valiente, ¿verdad? Que decide asumir un reto eh, muy, muy comprometido, ¿verdad? Em, y entonces todo esto es reflejo de cómo la familia, desde el principio, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de las familias, cómo con el paso de los años,
las familias son entes que están en constante interacción y dinámica, ¿verdad? Y van evolucionando de acuerdo a la situación que se va presentando en la actualidad. No sé si alguien tiene algún comentario sobre los tipos de familias. En realidad, como les digo, esto es muy complejo de leer, pero cuando nosotros vamos identificando los integrantes, es todavía mucho más fácil. Otra forma que les puedo comentar, ¿verdad? De cómo uno puede ir identificando las familias. Cuando yo inicié a trabajar en el IMAS, él aplicaba un instrumento que se llama ficha de información social, ¿verdad? Entonces, en la ficha de información social se incluyen muchos datos y una parte de la ficha es una sección dedicada a los integrantes de la familia. Entonces usted tiene que ir ahí poniendo el jefe uno, si son varias familias, quién es el jefe de los jefes, ¿verdad? Entonces ir acomodando a la familia en un orden cronológico. Pero cuando usted atiende a algunas personas, se da cuenta de que la integración de las familias es compleja, porque son familias que viven con su pareja, con sus hijos, con su abuelita, con la mamá, con el hermano, ¿verdad? Entonces, yo acostumbraba a hacer como un mapa de la familia antes de integrar la información en la ficha, ¿verdad? Entonces, yo le decía, cuénteme, ¿con quién vive? Ah, yo vivo con mi mamá. Bueno, entonces ya iba acomodando ahí, la mamá es una familia. También vivo con un hermano y su hermano tiene hijos o no tiene hijos. Esto es muy importante, porque si tiene hijos conforma una familia diferente. Si no tiene hijos es parte de la familia de la mamá. Eh, Esa persona que vive en la casa trabaja, porque también eso es parte de las interacciones que hay, ¿verdad? En un hogar podemos encontrar muchas familias, podemos encontrar 2 o 3 familias, pero la economía se puede manejar de manera individual por familia o se puede manejar por hogar. Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos identificando es muy importante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Cuando vayamos leyendo el caso, vayamos haciendo un mapa de esa familia para poder ir identificando cuáles son los integrantes de la familia, cuál es su rol dentro de la familia y de esta manera poder identificar qué tipo de familia es, de cuál tipo de familia estamos hablando que nos dice la teoría. Vamos a encontrar también que cada familia tiene estilos de crianza diferente. Entonces, a mí me gustaría que veamos esta imagen que tenemos ahí en la diapositiva y me digan como qué tipos de familias les representan esos 4 casos. Marilyn. La primera, la donde está el papá hincado, siento que es una crianza con respeto. Ajá, muy bien. ¿Cómo es la del vestido rojo? Y ahí con regaños. Con regaños. Ajá. Muy enojona, ¿verdad? Tiene cara la señora. Luego tenemos a la otra que está como despeinada, como en aquella desesperación que no sabe qué hacer, ¿verdad? Esto es muy importante y también ustedes, cuando ustedes se encuentren en el ejercicio de su carrera, van a poder identificar cómo son esas relaciones, cómo son esos estilos de crianza que tienen sus estudiantes en las familias a través de estas interacciones que ustedes puedan tener con los padres y madres. Dice la lectura, ¿verdad?, que los estilos de crianza son los conocimientos, son las actitudes y las creencias que los padres asumen con relación a la salud, a la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social, las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que hay límites. Una parte le toca a la familia y otra parte le toca al centro educativo. Es decir, que los estilos de crianza se refieren al entrenamiento y formación de los niños por los padres o por sus sustitutos de los padres. O sea, básicamente los estilos de crianza es cómo a nosotros
nos educaron en nuestros hogares. Y vamos a encontrar 4 tipos de crianza. Vamos a encontrar la que conocemos como autoritarismo o crianza autoritaria, ¿verdad? Que es esa señora de vestido rojo que tenía cara de pocos amigos, ¿verdad? Dice que en estos casos los padres autoritarios se caracterizan por ser menos cuidadosos y atentos con sus hijos en comparación con otros grupos. Utilizan medidas como castigos, como la fuerza, colocándolos en un papel de subordinado. De esta manera ellos restringen su autonomía. Aquí los niños no tienen derecho a opinar absolutamente nada porque tienen que hacer lo que su papá o su mamá les dijo, ¿verdad? Y se tratan de imponerse ante los pensamientos y acciones de los miembros de la familia. Esto ustedes lo van a ir identificando. Creo que había una compañera que ya trabajaba como en un centro infantil, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando yo le hablo, esta persona pueda entender a qué me refiero, ¿verdad? Pero si usted tiene un niño que está en el aula y es un niño muy sumiso, o es un niño que usted le dice, haga tal cosa y agacha la cabeza y va y lo hace, usted podría asumir que este niño viene de un estilo de crianza autoritaria, ¿verdad? Porque es un niño que no te va a cuestionar nada porque le han enseñado a que la autoridad es la que manda y no tiene derecho como a repensar, no tiene derecho de réplica, ¿verdad? Eh, Sino que simplemente actúan por lo que le van diciendo. Luego vamos a encontrar otro estilo de crianza que se llama padres con autoridad. Dice que en este caso los padres aplican el método de la comunicación asertiva durante la crianza de sus hijos. En este tipo de crianza se evidencia la diferencia entre infundir respeto e infundir temor, que es lo que pasa con los padres autoritarios. Cuando se crían los hijos con respeto, planteando normas claras y estableciendo acuerdos, se logra un individuo seguro, con capacidad de participar y manifestar sus opiniones sin temor a ser desaprobado. ¿Ok? Pareciera que este es el estilo de crianza como más adecuado para la sociedad, ¿verdad? Es un estilo de crianza donde el padre siempre tiene la autoridad, pero tiene la apertura de poder abrir espacios de discusión, de tratar de comprender a sus hijos e hijas, ¿verdad? Lo que le da a esta persona menor de edad la posibilidad de ir creciendo con esta facilidad de poder eh, analizar las diferentes situaciones que se le vayan presentando. Luego tenemos los padres permisivos, ¿verdad? Y estos dice que por inexperiencia o porque le restan la importancia a las normas en el hogar, crían a sus hijos sin límites, ¿verdad? Yo lo relaciono con esta diapositiva, ¿verdad? Con esta imagen. Esa muchacha que tiene los hijos y está toda espelucada, yo relaciono a los papás permisivos, ¿verdad? Son los que dejan a sus hijos ser y hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Dice que los dejan tomar a los hijos las decisiones y hacer lo que deseen. Los niños de este tipo de crianza presentan dificultades para adaptarse al contexto escolar y social. En el aula presentan dificultad para seguir instrucciones, para convivir con el resto del grupo. Este es como lo opuesto a la crianza con autoritaria, ¿verdad? En unos no los dejan ser y en otros más bien los dejan ser más allá del límite. Estos son los chiquitos que no entienden cuáles son los límites, ¿verdad? No te van a cuestionar todo. Si usted le da una instrucción, te la van a cuestionar o no la van a cumplir. O si usted le dice, siéntese, se para, ¿verdad? Esos son los chicos que en su casa nunca les pusieron límites. Y luego encontramos un grupo
de padres que son pasivos, ausentes o negligentes, dependiendo de la situación, ¿verdad? Y son aquellos padres que manifiestan indiferencia ante las actitudes, los logros o las dudas de sus hijos. Al estar ocupados no le brindan la atención adecuada y se vuelven padres pasivos. No les presentan reglas de convivencia ni les otorgan ninguna responsabilidad. Estos son los niños que comúnmente ustedes van a encontrar en las aulas que siempre llegan tarde, que pueden llegar con la ropa arrugada, que llegan sin desayunar, ¿verdad? Que un niño llegue sin desayunar al aula una vez porque se levantaron tarde y todos se volvieron locos, está bien, puede suceder, pero un niño o una niña que llegue sin desayunar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ahí hay una situación de negligencia, ¿verdad? Y a estos niños hay que prestarles mucha atención, pero hay que prestarles mucha atención también a sus padres y madres porque puede haber una situación ahí de negligencia y más bien estamos hablando de que se están violentando los derechos de estos niños, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener dentro de su grupo, ¿verdad? Y de poder identificar cómo han sido los estilos de crianza, porque esto les va a permitir a ustedes crear estrategias. Cuando un niño no tiene autoridad en su casa, alguien tiene que poner límites, ¿verdad? Entonces creo que ahí esa va a ser una batalla que ustedes como futuras docentes van a tener. Cuando tienen padres permisivos que dejan que sus hijos hagan lo que quieren, vamos a encontrar diferentes estilos de crianza dentro de un mismo grupo. Y esto les va a permitir a ustedes tener estrategias y comprenderlos. Y yo creo que esto es lo más importante que ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? Porque cuando usted puede identificar estos estilos de crianza, usted puede implementar estrategias. Si usted tiene un niño que es muy sumiso y tiene un niño que es muy chispa, ¿qué va a hacer? Los va a juntar porque uno tiene que hacer que el otro active, ¿verdad? Si usted tiene un niño que no respeta normas y tiene uno que es muy accesible para dar órdenes y las cumpla, usted los va a poner a interactuar para que uno aprenda del otro. Entonces, es muy importante dentro del aula poder saber cómo interactuar con estos chicos, ¿verdad? Y entonces esto se relaciona también con el caso que ustedes tienen que analizar, ¿verdad? ¿Cuáles técnicas ustedes van a poder implementar con estos niños? Si el caso que ustedes les presentan o el caso que ustedes eligen habla sobre una familia donde se presenta negligencia, ustedes tienen que valorar qué acciones van a tener dentro del aula para poder sacar adelante ese estudiante, ¿verdad? Ya desde el momento en el que un niño o niña entra al aula que ustedes tienen, ¿verdad? El aula donde ustedes van a elaborar, ya se vuelve una responsabilidad de ustedes y no podemos simplemente mirar hacia otro lado y dejar que las cosas sucedan, ¿verdad? Aquí en este caso, ustedes se convierten en mediadoras, personas mediadoras para que estos niños puedan tener una evolución hacia la vida adulta de manera adecuada. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿alguien me levantó la mano? No. También vamos a encontrar dentro de las lecturas el tema de la comunicación, ¿verdad? Se aborda de manera amplia, lo que pasa es que ya eso les corresponderá a ustedes ahondar un poco más en el tema, ¿verdad? Pero ¿qué me interesa destacar de la comunicación? A nivel general, tenemos que entender que comunicación es el proceso que tiene lugar cuando un mensaje es emitido por una persona, pero que a su vez es comprendido de manera correcta por la persona que va a recibir ese mensaje, ¿verdad? Si yo pongo a dos personas y una habla en inglés y otra habla en español, difícilmente el mensaje va a llegar a ser comprendido.
Si yo le hablo a un niño con palabras técnicas o con, por ejemplo, le voy a decir a un niño, es que usted lo que tiene es una encefalopatía, no sé qué, ¿verdad? Y le empiezo a hablar con palabras técnicas, el niño difícilmente va a lograr comprender, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros establecemos canales de comunicación, el mensaje que yo quiero transmitir sea tan comprensible que la otra persona pueda recibir ese mensaje tal cual yo quiero emitirlo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de comunicación en la familia, se detiene que esta comunicación es el determinante en el éxito o en el fracaso de muchas de las tareas o iniciativas que tenemos en común los miembros de esta familia. Por eso es muy importante que papá, mamá e hijos puedan tener una comunicación fluida, que yo pueda transmitirle un mensaje a una persona menor de edad de manera que lo entienda, ¿verdad? Órdenes claras. eh, por ejemplo, el afecto es muy importante en estas etapas, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que mi hijo o mi hija sepa que es muy importante en mi vida o que sepa que yo lo amo, ¿verdad? Que ese sentimiento que él tiene hacia mí, él puede identificarlo con palabras. Y esto solamente a través de la comunicación lo podemos hacer, ¿verdad? Nosotros dentro de la familia somos como el primer ente que le vamos a enseñar sus primeras experiencias a las personas menores de edad y la comunicación en este caso es súper importante. Entonces vamos a encontrar familias donde hay una comunicación abierta, donde se hablan de diversos temas, sin ningún morbo, sin ningún tabú, ¿verdad? Por ejemplo, un tema tan delicado como el tema de la sexualidad donde todavía encontramos familias donde a sus hijos los nombres de los genitales les tienen nombres diferentes, ¿verdad? Como para que no entienda que las cosas son con morbo, sino que le cambiamos las palabras. Y vamos a encontrar familias que son abiertas y van a decir, bueno, esto se llama pene, esto se llama vagina, esto se llama vulva, ¿verdad? Porque es muy importante cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos e hijas y cómo ellos van a lograr hacer esas interacciones cuando ya tengan que salir del núcleo familiar, ¿verdad? Ese paso de estar en el grupo familiar a iniciar su vida en la etapa escolar es una transición muy importante. Y si nosotros logramos establecer buenos canales de comunicación con ellos y ellas, eh, vamos a encontrar la manera de que ellos nos retribuyan cuando no estamos juntos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros podamos hablar las cosas con ellos. A veces uno tiende a pensar, y a mí en lo particular me pasaba mucho con mi esposo. Mi esposo me decía, es un niño, él todavía no entiende, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos con esa filosofía aquí de que es un niño y no entiende, eh, él va a crecer con esa idea, ¿verdad? Y entonces y esto es un trabajo que tenemos que tener a lo interno de las familias. La comunicación entre progenitores también es muy importante para que el mensaje le llegue de manera correcta al niño o niña. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? La comunicación familiar dice que es la herramienta básica para la transmisión de afectos, orientaciones, normas, valores, principios, reglas, comportamientos y reglas de comportamiento ciudadano. Entonces, bueno, las personas que tienen hijos que están en la tutoría del día de hoy, creo que pueden entender mucho, ¿verdad? De lo que yo les hablo cuando digo que es muy importante la comunicación para poder transmitir eso que yo le digo, ¿verdad? Ese te amo, ese valor que esa persona tiene como persona para mí, eh, el transmitirle las normas, o sea, bueno, es que eso no se hace, pero no es simplemente ser autoritario, ¿verdad? Y decir, no se hace. Bueno, es que no se hace porque tal cosa, porque no estás en edad. A mí me pasa mucho con mi hijo tiene 12 años y entonces él quiere jugar videojuegos que no son para él, ¿verdad? Entonces es como, quiero jugar, tal vez algunos van a entenderme, un juego que se llama GTA. Y yo, Aaron, usted no tiene edad para jugar eso. ¿Por qué yo quiero jugarlo y él no quita el dedo del renglón?
Entonces, no es simplemente decirle no, no lo va a hacer porque yo digo, es no, porque es un juego que no es para la edad tuya, es un juego que tiene contenido que no es apto para vos, ¿verdad? Esa comunicación es lo que a él le va creando un criterio, le va formando un criterio, le va formando un sistema de valores, un sistema de normas con las que él se va a regir a futuro, ¿verdad? Es que eso de alguna forma se aprende en la casa. Las normas y los valores no se aprenden en ninguna escuela, eso se enseña desde la casa. Por ejemplo, se me ocurre en este momento también los programas que tienen contenido que no es apropiado para niños o niñas. Recuerdo muy bien que una vez conversaba con una compañera que su familia es de Limón, ¿verdad? Y ella decía que en Limón hay un problema bastante grande que tiene que ver con el hecho de que las mujeres ya no quieren estudiar y no quieren trabajar porque han visto que es más fácil juntarse con el narco del barrio, ¿verdad? Porque esa persona le va a suplir todas sus necesidades. Em, y cuando nosotros en la casa vemos programas que no son adecuados, de alguna manera estamos transmitiendo un mensaje similar, ¿verdad? Cuando vemos, ahora que se pusieron de moda las narconovelas, ¿verdad? Entonces, si usted se sienta a ver una novela de estas con un niño, ¿qué mensaje le está llegando a esta persona? ¿Verdad? Que la vida es fácil, que la vida hay que tener pistola para protegerse, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Yo acostumbro a que cuando hay un programa que Aarón está viendo que no es con contenido propio para él, sí trato como de discutirlo con él y analizar el por qué eso no está bien, ¿verdad? Entonces, em, esta comunicación a lo interno de las familias es muy importante porque de alguna forma nosotros estamos formando a las personas y las estamos preparando para el momento en el que tengan que dejar la casa y poder integrarse de manera diferente a la sociedad, ¿verdad? Ya no como parte de como miembro de una familia, sino como miembro de la sociedad. Cuando hablamos de la familia y la escuela, ¿verdad? Ya ahora sí, ya trascendemos el ámbito privado, que es la familia, y los niños tienen que integrarse ya en el sistema educativo. Dice que se considera que en buena medida el éxito escolar es producto de la participación y el compromiso de, vean todas las personas que interactúan, profesores, alumnos, familias. Y en algunos casos, dependiendo del centro educativo, vamos a encontrar otro tipo de profesionales, como trabajadoras sociales, como psicólogos, como orientadores, ¿verdad? Toda esta interacción es muy importante a la hora de que una persona se integra en el sistema educativo. Pero además también hay una interacción con la comunidad, con el barrio, con el pueblo, con los vecinos y las instituciones. Yo me acuerdo que cuando yo entré al kinder, la primera gira que nosotros hicimos en el kinder, y no sé si a ustedes les pasó igual, fue en la comunidad, ¿verdad? Esa primera gira nos sacaron a todos del aula y nos llevaron a darle la vuelta a la cuadra y nos enseñaron, mire, en esta es su comunidad, aquí está la soda tal, aquí está la fábrica de palillos de dientes, en esta esquina hay una fábrica de melcochas. No sé, dónde están los bomberos, dónde está la policía, ¿verdad? Esa interacción también es importante cuando los niños se integran ya de manera eh, voluntaria a la sociedad al integrarse a la escuela. Dice que a la familia le corresponde el reforzamiento de los aprendizajes y esto es muy importante. Em, como les he venido diciendo, ¿verdad? Los principios, los valores, las normas, todo eso se enseña en el hogar, pero también en el hogar tiene que reforzar de alguna forma lo que ha ido aprendiendo dentro del aula, ¿verdad? Entonces, dice que la familia tiene una participación como de supervisión y de asistencia en la elaboración de las asignaciones familiares. En esta primera etapa, ¿verdad? De preescolar
y tenemos que tener claro que los niños requieren de apoyos, ¿verdad?, de las personas adultas para poder cumplir con sus asignaciones. Dice que requieren del reforzamiento permanente de la formación ciudadana a través de una crianza fundamentada en valores, en procura de la formación integral de los niños. Entre tantas responsabilidades que son inherentes a la familia, una de ellas está referida en la función educativa y social, la cual es explicada como la ocupación de introducir los hijos a la comunidad. Bueno, esto es lo que les he venido diciendo, ¿verdad? De alguna forma, la transición de estar en el círculo familiar al traslado de la etapa preescolar es como la forma en la que se van integrando los niños a la comunidad, a la sociedad en general, ¿verdad? Y ya ellos vienen, como se dice comúnmente, con una maletita pequeñita que tiene los valores que se le han ido enseñando a lo interno de la familia. Y esa maletita se va a ir llenando, ¿verdad? Con todas las normas y valores que también le van a ir indicando dentro del centro educativo. Y ahí su interacción posterior ya con otros grupos a nivel de comunidad, como iglesia o algún grupo deportivo, ¿verdad? Todo eso va a ir alimentando esa maletita de valores y principios. Luego tenemos otro tema, ¿verdad? Dentro de las lecturas. Esto no es una lectura específica, sino que yo fui tomando como algunos subtemas de las lecturas que me parecían muy convenientes traerlas el día de hoy y que de alguna forma están relacionados con el trabajo que tienen que hacer. Dice que el ciclo vital de la familia es es como un círculo, ¿verdad? Que no termina porque el ciclo empieza y termina en el mismo lugar donde empezó, ¿verdad? La familia inicia, según esta teoría, ¿verdad? Con la etapa del noviazgo, que es esa etapa donde nos vamos enamorando, y ahí es donde nosotros vamos a ir reconociendo con cuál persona es que nosotros podemos establecer una familia, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la primera persona que se volvió mi novio va a ser mi esposo y el padre de mis hijos, ¿verdad? Sino que a veces nos toca probar algunos cuantos, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero de alguna forma nosotros vamos a ir identificando a esa persona que tiene un sistema de valores parecido al mío, ¿verdad? Y entonces nosotros creemos que podríamos seguir caminando juntos. Después de esta etapa de noviazgo donde nos enamoramos y salimos y nos conocemos, viene la etapa del matrimonio, ¿verdad? Que es una etapa que algunas veces no se presenta. Actualmente podríamos hablar ya no de matrimonio, sino de convivencia, ¿verdad? Porque ya algunas parejas pasan del noviazgo a vivir juntos y algunas se casan, algunas permanecen en unión libre, ¿verdad? Entonces, en la teoría dice matrimonio, pero yo creería que podríamos pasarla como una etapa de convivencia. Y luego viene la etapa de la llegada de los hijos, ¿verdad? Y este ciclo vital de la familia no necesariamente es en ese orden, ¿verdad? Porque algunas veces del noviazgo llegan los hijos y luego pasamos al matrimonio o convivencia y ya eso altera un poco la dinámica, ¿verdad? Con la llegada de los hijos vamos a encontrar, es más, el matrimonio ya de por sí o la convivencia bajo un mismo techo es complicada porque son dos personas con sistemas de valores diferentes, ¿verdad? Y cuando nacen los hijos tenemos dos personas con crianzas diferentes y ahí es donde empiezan a verse un poco las diferencias. Y se los digo porque en mi caso particular, eh, cuando yo me casé con mi esposo, yo no sabía cómo iba a ser mi esposo como papá, ¿verdad? Cuando ya llega nuestro hijo, me doy cuenta de que mi esposo viene de una familia sobreprotectora y yo vengo de una familia que es como más relajada, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos estilos de crianza diferente, ¿verdad? Y entonces ahí toca llegar a un punto de equilibrio donde no seamos tan sobreprotectores
como lo es la familia de mi esposo, pero tampoco tan relajados como es mi familia, ¿verdad? Entonces ahí hemos ido encontrando un punto de equilibrio y todo esto de alguna forma van generando tensiones en las relaciones de pareja. Luego, después de la llegada de los hijos, pasamos la primera infancia y viene el ingreso de los chicos a la escuela, ¿verdad? Entonces, no es solo que el estudiante va a llegar a la escuela, es que el estudiante viene con una familia detrás, ¿verdad? Y ya todo esto también genera algunas tensiones. Y aquí vamos a empezar a ver todo esto que veníamos viendo de cómo son los estilos de crianza. Aquí vamos a ver reflejados un montón de cuestiones que se han venido generando a lo largo de la corta vida de estos niños y niñas. Luego viene otra etapa que también es bastante difícil, que es la etapa de la familia con hijos adolescentes. Y si es familia con hijos adolescentes y madres en perimenopausia, eso es peor, ¿verdad? Porque ahí son las hormonas flotando por todo lado. Pero entonces se vuelven las relaciones familiares más complejas, más tensas. Estamos criando ya personas que van hacia la adultez, ¿verdad? Y entonces estamos en ese estira y encoge, que si le doy libertad, que si no le doy tanta libertad, que esta persona ya va para la universidad, que cuando sale del colegio bueno, en mi casa no podemos pagar estudios universitarios, te va a tocar trabajar si quieres seguir estudiando, ¿verdad? Esas tensiones. También es muy tenso el tema de que una persona a los 16, 17 años tiene que ir pensando en cómo quiere su futuro, ¿verdad? Entonces, todo esto trae consigo muchas decisiones. Luego viene la familia como plataforma de lanzamiento. Y bueno, en esta transición entre la familia con hijos adolescentes y la familia como plataforma de lanzamiento es donde volvemos a encontrar el ciclo del noviazgo, ¿verdad? Esta persona adolescente ya empieza a tener novia, empieza a conocer gente, ya la familia se va preparando, ¿verdad? Porque es posible que esta persona, que ya no es un adolescente, sino que ya es un adulto que tiene trabajo, un adulto que tiene estudios, o es un adulto yo tuve un hijo adolescente que dejó embarazada a la novia, ¿verdad? Entonces, ya aquí es una forma de ir preparando a esa persona hacia la independencia, ¿verdad? Hacia y formar una vida fuera de su núcleo familiar. Luego tenemos la familia que envejece, ¿verdad? Y este es el ciclo de a lo largo de los años, ¿verdad? Donde ya empezamos a encontrar diferentes cuestiones familiares, ¿verdad? Y la teoría decía que entre la plataforma de lanzamiento y la familia que envejece, encontramos un problemita ahí que se llama como el síndrome del nido vacío. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Es eh, cuando uno tiene hijos, se enfoca tanto en la crianza de esos hijos y en tratar de formar un adulto de bien, ¿verdad? Un adulto con un sistema de valores y de creencias y de principios tan buenos, ¿verdad? Que toda su energía va enfocada a eso. Entonces, cuando esta persona ya no está, de papá y mamá se vuelven a ver a la cara y resulta que son dos desconocidos, ¿verdad? Se enfocaron tanto en sacar adelante a sus hijos que olvidaron esas relaciones de pareja. Y eso es lo que conocemos como el nido vacío, ¿verdad? Es cuando ya los hijos no están y se quedan los papás solos en la casa. Y aquí encontramos muchos matrimonios que, que terminan en divorcio porque ya al final estas dos personas son dos desconocidos conviviendo en el mismo techo, ¿verdad? Entonces eso también es parte de este ciclo, ¿verdad? Que viven las familias.
Algunos superan esas etapas, otros simplemente toman vidas separadas y a veces pueden encontrar pareja en otro lado, ¿verdad? Y formar nuevas familias. Y luego tenemos la familia anciana, que ya la familia que tiene adultos mayores, ¿verdad? En estos casos, dice la teoría ahí, ¿verdad? Que son familias que probablemente ya uno de los dos padres ya no esté con vida, ¿verdad? O son personas que ya tienen problemas de salud propios de la edad. Y bueno, vamos a ir identificando que este ciclo vital es un ciclo dinámico, ¿verdad? Eh, Porque el noviazgo lo podemos encontrar en diferentes etapas del ciclo vital, ¿verdad? Lo podemos encontrar en los hijos, adolescentes, en la plataforma de lanzamiento, en esas familias que se divorciaron, ¿verdad? Y que papá y mamá se divorciaron y que encontraron y se encontraron con otra persona y empiezan a revivir esa etapa de noviazgo. Entonces, bueno, no es un ciclo cíclico, ¿verdad? Es un ciclo dinámico y que vamos a estar encontrando constantemente. Aquí, dentro de este ciclo vital, y no encontramos la llegada de los nietos, ¿verdad? Pero también es parte del proceso que vamos a ir viviendo. Entonces puede ser que, por ejemplo, el ciclo de nacimiento de los hijos lo podamos encontrar en los hijos de nuestros hijos y ahí vamos, ¿verdad? Es un ciclo dinámico. Y bueno, como les decía, estos ciclos de alguna forma, dentro de las interacciones que se generan en este ciclo vital de la familia, vamos a ver que se van a presentar crisis familiares. Y que algunas de las situaciones de crisis están relacionadas con procesos que han sido predecibles, ¿verdad? Como el curso de la vida de las personas, ¿verdad? Una crisis familiar en este caso puede ser el ingreso de un niño o niña en la etapa de preescolar, porque eso es una ruptura, ¿verdad? Es tener a mi hijo en mi casa, pero el ingreso al preescolar es algo que no se negocia, ¿verdad? Entonces ahí hay una ruptura y ya nosotros podemos vamos a predecir, digamos, ese tipo de cambios. El tema del noviazgo, em, son cosas que nosotros podemos ir mapeando, ¿verdad? Que van a ir sucediendo. Pero también vamos a encontrar cambios que se relacionan, por ejemplo, con la vivencia de situaciones que no se pueden predecir. Por ejemplo, la enfermedad de uno de los integrantes de la familia, la muerte, un accidente, ¿verdad? Un accidente puede provocar muchas crisis a lo interno de la familia porque puede ser que la persona haya tenido un accidente y sobrevivió pero tuvo una amputación o quedó paralizado, ¿verdad? Y ya eso altera la dinámica de la familia porque hay que ajustar todo para la atención de esa persona. Otro ejemplo de no predecible es el despido de uno de los integrantes de su trabajo. Em, Ojalá fuera el papá, que es o la mamá que tiene el ingreso mayor dentro de la familia, ¿verdad? Entonces ya eso tiene una alteración a nivel económico y hay que tomar decisiones para poder ajustarnos a los nuevos ingresos o a los únicos ingresos que tenemos o a vivir del ahorrito que tenemos mientras puedo incorporarme nuevamente dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Hablamos también, bueno, aquí habla del secuestro, ¿verdad? No es muy común en Costa Rica, pero bueno, se ha metido un poco la inseguridad en nuestro país y todo se puede esperar. El desplazamiento forzado, ¿verdad? Por ejemplo, todas esas oleadas migratorias que tenemos de gente de Venezuela, de Cuba, de países africanos, han venido también en barcos, ¿verdad? Esos desplazamientos migratorios alteran también mucho, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, familias completas que emigran desde Venezuela cruzando eh, la selva de Panamá, ¿verdad? Exponiendo mucho su vida y la de sus hijos
y los podemos ver en el semáforo, en los parques, ¿verdad? Son niños que no están recibiendo una educación, no están recibiendo una alimentación adecuada, ¿verdad? Esto también altera toda la dinámica familiar. Y estas situaciones que no son predecibles nos toman por sorpresa porque estas sí definitivamente yo no puedo predecir que mi esposo se va a enfermar o no puedo predecir que voy a tener un accidente, ¿verdad? Sino que esto nos toma por sorpresa. Y bueno, dice que otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las decisiones de carácter personal que influyen en las relaciones. Es decir, dice, mientras que para algunos es un cambio esperado provocado, para otros es sorpresivo. Por ejemplo, la separación de los padres, la salida de un hijo al hogar, ¿verdad? Lo que les decía, que yo ya me siento para estar independiente, pues yo no quiero que me manden, entonces el hijo agarró su ropa y sus cosas y decidió irse de la casa, ¿verdad? Eso es una situación de crisis. Em, Dice la conformación inesperada de una relación de pareja, o sea que mi papá y mi mamá están divorciados y mi papá apareció con novia, ¿verdad? Eso es algo que nosotros nos toma también por sorpresa. Pero a mí me toma por sorpresa. En el caso de mi papá venía construyendo, ¿verdad? Esa relación de pareja desde antes. Entonces, es sorpresa para algunos, pero que ha sido anticipada por la persona que está involucrada de manera directa. Y bueno, dice que una crisis implica una posibilidad de cambio, de adaptación, razón por la cual es fundamental conocer desde las voces de los actores involucrados los significados atribuidos a esta, la manera de nombrarla y de ubicarse tanto frente a la situación como frente a las alternativas, ¿verdad? Entonces, ustedes como futuras docentes de preescolar se van a encontrar todas estas situaciones de crisis dentro de los grupos familiares de sus estudiantes. La muerte repentina de la mamá de uno de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros como docentes vamos a asumir esa crisis dentro del aula, ¿verdad? Porque de alguna forma esa persona, esa personita, va a tener un cambio dentro de su comportamiento, ¿verdad? Que puede llegar a alterar la dinámica del aula. Y por eso es importante que exista una comunicación fluida entre docentes y las familias, porque sí es importante porque eh, estas crisis van a representar cambios en los niños y niñas que ustedes tienen dentro de sus aulas y también pueden representar cambios en las interacciones que ustedes van a encontrar entre esos niños en el aula, ¿verdad? En la muerte de un familiar para un niño es un tema, ¿verdad?, de crisis para ese niño, pero también puede ser un tema de crisis para los demás compañeros porque no les gusta ver a su compañerito triste, porque ese niño estaba en una esquina llorando por la pérdida de ese familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a manifestar dentro del aula el apoyo para que este niño sienta que no se encuentra solo? Y bueno. El repaso que yo les traía era ¿verdad? Me gustaría abrir un espacio para preguntas o comentarios sobre estos temas que me parece que son importantísimos desde el punto de vista de ustedes como futuras docentes, ¿verdad? ¿Qué implica para ustedes conocer esta información de las familias, ¿verdad? Dentro de las estructuras del sistema educativo, ¿verdad? A veces es complicado tener una relación cercana, porque cuando tenemos un grupo con 20 niños es conocer 20 familias, ¿verdad? Y a veces es complejo y nos vamos a encontrar diferentes tipos de familia, algunas van a ser más colaboradoras, otras van a ser más cerradas, ¿verdad? Y esto es lo que ustedes podrían encontrarse a nivel general con respecto a las familias de sus estudiantes. Entonces abro espacio para comentarios y preguntas. Si alguien tiene algo que
que comentar, me gustaría escucharles. Siento que hay que actualizarnos, profe, porque antes era como solo un tipo de familia, como solo papá, mamá, hijos, y era lo que se veía siempre. En cambio, ahora hay muchos tipos de familia, tal vez donde solo hay un papá, o solo hay una mamá, o hay dos papás, hay dos mamás, o la mamá Ujú, vive con los papás y el hijo. Entonces, como que actualizarnos más en ese tema para poder llevarlo a las aulas y poder entender a todos nuestros alumnos. ujú. Claro, Marilyn. Es importante que ustedes se lleven este mensaje. La familia es un sistema dinámico, ¿verdad? La familia está en constante cambio. Entonces no podemos quedarnos con em, el concepto de antaño, ¿verdad? Donde nos decía que la familia era papá, mamá e hijos, ¿verdad? Hay diferentes conformaciones y eso es muy importante que ustedes lo tengan bastante claro. Bueno, no sé si alguien más quisiera participar, si los docentes quisieran interactuar o agregar algo. Si tenemos dudas nuevamente con con la tarea, también este es el espacio para que ustedes puedan evacuar sus consultas. Y si no, pues entonces yo dejaría de grabar en este momento y me quedaría por si alguien quiere conversar conmigo de manera individual. Bueno, en vista de que no, bueno, María Laura está, ajá, con mucho gusto. Sí, no, nada más Joana, era darte las gracias y darle las gracias a todas las personas que se están conectando a las tutorías. sí, Sea como sea, ¿verdad? Esto es un esfuerzo de todas y todos los docentes y las docentes, entonces, y también es importante para ustedes, ¿verdad? Para que puedan, yo siempre digo que no es lo mismo solo leer que ir a la tutoría y tener la posibilidad de conversar, discutir, analizar en grupo. Así es como uno realmente aprende. ujú, Entonces, muchas gracias a todas por estar aquí e incentivarles a que se sigan conectando a las demás tutorías. exacto. Gracias, María Laura. Joana quiere hacer una consulta, pero no sé si puedes abrir micrófono, Joana. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, perfecto. Ah, ok. Profe, mi consulta es la siguiente, es del proyecto, no es de Ujú, la tarea actual, ¿verdad? ok. Como dice que hay que hacerle una entrevista a una docente, yo, como siempre en la escuela, la que siempre voy a hacer los trabajos, ya hasta me conocen, casi tengo carnet de cliente frecuente, ¿verdad? El director, las conserjes y mis hijos estudiaron ahí, entonces ya me conocen y casi siempre me turno entre una profesora, entre una maestra y otra, ¿verdad? Entre las niñas, porque ya me conocen. Pero Ujú, entonces una de mis compañeras de grupo, ella ya tiene la familia, obviamente somos de comunidades distintas. Entonces mi consulta es, yo puedo hacer, la docente no importa de qué comunidad sea, no tiene que ser de la misma comunidad que la familia. Y yo no vi ahí que haya como un comprobante. Entonces, lo que viene ahí de la entrevista sería que la llenemos, el consentimiento informado y que ella nos lo firme y sería nada más eso. el consentimiento informado es el comprobante de la entrevista. Y Es puede ser importante, entonces cualquier docente, ya sea de no hay la que ningún yo... problema. Ok, eso es Ujú, todo, profe. Eso era todo. sí, bueno, Muchísimas Joana, gracias. con gusto. Aquí lo importante es que tengan clarito el tema, ¿verdad? De investigación. No importa que las familias sean de diferente localidad, porque de alguna forma vamos a ver en la persona docente que van a entrevistar el criterio experto, ¿verdad? Ellas son las que tienen el expertise en la atención de los niños y niñas, ¿verdad? Y el caso que ustedes le puedan presentar puede ser un caso que se le presente a ella también en el aula, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Pueden ser comunidades diferentes y la entrevista sí es importante que sea lo suficientemente clara para que ustedes puedan tener argumentos, ¿verdad? Para poder fundamentar
todos los hallazgos que ustedes tengan en esta investigación. Es importante también que tengan claro que tienen que elaborar los instrumentos de entrevista. Eso sí tienen que realizarlos en conjunto, ¿verdad? Para que todas sepan qué es lo que están investigando. Y sepa que lo hacemos con mucho gusto. Creo que hablo por mí y por mis compañeros, por Jason, por María Laura, por Yariela y por Silvia, que hoy no se pudo conectar. Para nosotros es muy, para mí es un gusto de verdad compartir con ustedes estos espacios porque también a nosotros nos hacen reflexionar y nos gusta mucho que puedan participar. No sé si hay más dudas, si no, entonces quedaríamos por el día de hoy y nos veríamos en la última tutoría que va a estar a cargo de Jason. Bueno, y hay un aspecto que a mí también me parecería importante tomar en cuenta y es que en la próxima tutoría, en el cuarto módulo, vamos a tener que conectarnos a una tutoría que es la que va a estar a cargo de Jason y tenemos que conectarnos a las exposiciones. En mi caso particular, yo les voy a pasar la fecha de la exposición porque ahorita no la tengo a mano, pero yo me voy a comunicar con ustedes para darles la fecha en la que tienen que conectarse los 7 grupos míos para hacer las exposiciones. Y me imagino que mis compañeras tutoras y Jason van a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Darles el espacio y les vamos a dar algunas instrucciones que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer la exposición. Pero entonces ya es momento como para que ustedes también vayan preparando ese espacio. Dice Jason que él también les va a estar pasando la fecha. Me imagino que María Laura, Yariela y Silvia también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estarnos comunicando. Ya nos falta muy poquito para salir, entonces es ya el último empujón que vamos a tener para concluir este cuatrimestre y para que ustedes estén más cerca de obtener ese ansiado título. Vamos a ver, dice María Laura y Yariela están escribiendo también. No, nada más les estaba poniendo aquí que buenas noches y que descansen. Y sí, yo les voy a pasar también la fecha de la exposición. Bueno, ya Yariela al grupo de ella les colocó la fecha y el enlace para que se conecten. Ajá, tiene toda la razón, hay que pasarle la fecha y el enlace. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso creo que en el caso mío va a ser como en la última semana de noviembre, para que vayan agendando con tiempo. Y bueno, buenas noches, que descansen y que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gracias, profe. Con gusto.